Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya son las 4 de la tarde, chicos, entonces vamos a comenzar. Como les había comunicado en este caso, como a través del WhatsApp, vamos el día de hoy a solucionar sus dudas, las que ustedes puedan tener respecto al reto y ayudarles a resolverlo de alguna forma, ¿no? Porque pues no todos lo han presentado en comparación con con los que ustedes entran la semana pasada, entonces en comparación a esa cantidad, se puede decir que la gran mayoría no ha presentado todavía. Entonces, chicos, a ver, la situación significativa de la semana pasada fue la que ustedes pueden ver ahí. ¿En qué parte ustedes, pues, no pudieron entender para poderles ayudar de alguna forma? Alguien, por favor, que no haya presentado en este caso para poder ayudarle. Eso sí, por favor, esta vez como va a ser retroalimentación, traten de participar. Por ejemplo, Alessandro me estuvo escribiendo el sábado en la noche, que si no mal recuerdo, o el domingo, preguntándome algunas cosas, pero ustedes saben bien que hay un horario y que a veces fin de semana no puedo atenderlo, ¿verdad? Entonces, en este momento pueden hacer sus preguntas. Agner, ¿quieres participar? ¿Alguien que quiera participar, chicos? Porque luego pues ustedes van a tener que enfrentarse al reto y presentarlo. ¿Alguna duda, por favor? Profe, yo. Mi A du- ver, mi duda es sobre ese cuadro que me mandó al grupo, ¿era para hacerlo todos o voluntariamente? ya. A ver, en este caso, vamos a analizar primero la primera actividad que ustedes van a realizar. Ustedes tenían que aplicar una encuesta a 10 miembros de la familia. Tenían que preguntarle dos cosas. La primera era la edad que ellos tenían. Tienen que ser incluidos ustedes, o sea, era ustedes más 9 más. Y la segunda era si usaba mascarilla o no. El problema nació que el día jueves y el día viernes, algunos de sus compañeros me preguntaban cómo lo podían hacer porque de repente no tenían tantos miembros de la familia o porque al pedirles a ustedes no les querían colaborar. Entonces no podían colaborar con sus 5 compañeros. Es por eso que yo no recuerdo si es que el sábado o el viernes por la noche fue que les escribí para que en este caso pues colaboraran con los que no tenían completos los 60 datos que tenían que tener, ¿no? Entonces yo también mandé mi encuesta, ya serán 10,
más la de ustedes 10 más, o sea, tenían que haber colaborado con 4 compañeros más. Pero ahí nada más en el transcurrir de las horas, algunos de sus compañeros enviaron más y tenían más que suficiente con esos datos. En total eran 6 cuadros nada más de esos que tenían que utilizar. En este caso, pues 60 personas supuestamente encuestadas en estas dos preguntas. Ahora, si tú, Alessandro, pues ya habías colaborado con 5 de tus compañeros, más los 10 miembros de tu familia, ya tenías 60 personas. No sé si es que respondí tu duda en este caso. Vaya, profe, sí entendí ya. Y acá lo va a Ya, realizar, era voluntario. ya, muy bien. Ahora, eso era en cuanto a la encuesta. ¿Alguien ha tenido problemas con la encuesta? ¿No la ha sabido hacer alguien? Profesor, Dime. yo ya realicé los cuadros de frecuencias de datos agrupados y no agrupados, ya tengo todo. La pregunta que tengo es, ¿tenemos que sacar la moda, la media y la mediana también? No, en este caso nada más lo que te pide es la media, el promedio nada más. O, Ah, puedes ok. hacer un ejercicio de hacer la mediana o la moda para ti, pero en este caso el reto no te pedía eso, ¿no? Solo te pedía la edad promedio de las personas entrevistadas. Porque en sí tengo que contestar las 3 preguntas que están ahí en la parte 3 que dicen, ¿no? Claro, o Mm. sea, una vez que elaboras tu cuadro y a partir de ese cuadro, de esa tabla de datos agrupados y no agrupados, tienes que responder las 3 preguntas que aparecen acá, ¿no? Es la información que te brinda en realidad. Ah, ok, profesor, esa Muy era mi bien. consulta, ¿no? Un momento, entonces, por favor. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien más tiene otra duda sobre el reto? ¿No haya entendido lo que es las encuestas o algo? Yo creo que ya a partir de las 6 encuestas que tenían, ya podrían haberlo realizado. A ver, vamos entonces con me imagino ya como si no hay participación, lo de las encuestas ya quedó entendido. Ustedes tenían que entrevistar a 10 de su familia, bueno, incluidos ustedes, más 9 serían 9 miembros de la familia. Luego reunir datos de 5 compañeros que también han entrevistado a 10 miembros de la familia, para en total hacer un total de 60 personas, ¿no? Ahora, una vez con esos datos, ustedes tienen que sistematizar la información a través de tablas de frecuencia. Como les decía, en este caso, son 2 tablas, porque hay 2 preguntas. ¿Sí? A ver, déjenme un momento, por favor, voy a abrir una pizarra. Ya. A ver, había 2 preguntas, como les decía. La primera pregunta era la edad y la segunda pregunta era sobre el uso de la mascarilla. Entonces, para elaborar la tabla, yo tengo que saber qué tipo de tabla voy a utilizar. Hay 2 tipos de tabla. La primera tabla es datos no agrupados y la segunda tabla es para datos agrupados. Esto lo vimos en la teoría, si no mal recuerdo. Tipos de tabla, ahí lo pueden ver. La de datos no agrupados es cuando las posibles respuestas de la variable no son muchas, por lo tanto no es necesario agrupar. Por ejemplo, cuando tenemos, perdón, no lo estoy compartiendo. Ahí tenemos los 2 tipos de tablas.
La primera es cuando son variables cualitativas. No se pueden ordenar porque, pues, en este caso están expresadas con el alfabeto y es difícil de agruparlos. Ceviche, arroz con pollo, carapulcra, ají de gallina. No se podría agrupar de alguna forma, ¿no? Y por otro lado, cuando son números, los posibles datos no son muy variados. Por ejemplo, horas de estudio, en esta encuesta, en esta supuesta encuesta, solo han respondido uno, 2, 3 y 4. Entonces, las variables son pocas entonces, ¿no? Sin embargo, hay veces en las cuales las variables tienen una gran variedad de valores. Por ejemplo, acá tiene valores que van desde 10 hasta 40. Entonces, si tú pusieras una fila por cada valor, tendrías que poner una fila para 10, una fila para 11, para 12, para 13, y así hasta 40. Tendrías cerca de 30 filas, ¿no? Y entonces sería una tabla que no expresaría muy bien la información que yo quiero resumir. Y es por eso que existe la tabla de datos agrupados. Entonces, con esa información, por ejemplo, el uso de la mascarilla. ¿Qué respuestas les daba en este caso las personas a las que ustedes entrevistaron? ¿Qué respuestas obtuvieron? ¿Usas mascarilla? ¿Qué posible respuesta les dieron? Sí y no. Sí, no, simplemente, ¿no? Sí, no. Un momento, por favor. Disculpen, llegaron a buscar. Las posibles respuestas del uso de mascarilla son sí y no, simplemente, ¿no? Y como son solo dos y encima son variables cualitativas, ¿qué tipo de tabla voy a utilizar? ¿Datos agrupados o datos no agrupados? Chicos, ¿datos agrupados o datos no agrupados? ¿Se agrupan los datos en este caso? ¿Se agrupa sí y no? ¿O es tampoco que no se puede agrupar o no se debe agrupar? No se debe agrupar. Se debe agrupar muy bien. En cuanto a edad, cuando ustedes preguntan por la edad, el miembro más joven de su familia, ¿cuántos años debería tener? Un ejemplo pueden darme, a ver. Tu sobrino de repente, ¿qué edad puede tener en este caso? Por favor, traten de participar, si es que no, no lo voy a poder ayudar. Y mayormente luego me llaman a veces para poder ayudarles y es muy difícil enseñarles a través de solo llamada, explicarles. Aprovechen ahorita que hay un dispositivo móvil, por favor. 13 años. Por ejemplo, a ver, 13 años, ¿no? El miembro más adulto de su familia, ¿qué edad podría tener? Alessandro, a ver, participa, por favor. Sí, profe, ¿podría repetir? Estamos viendo las posibilidades, en este caso, de la edad, ¿no? Cuando tú preguntas a alguien su edad, en este caso a tus familiares, Antonella decía que una posibilidad, cuando ella le preguntaba a un miembro muy joven de su familia, podía ser 13 años. En tu caso, pues vamos a otro extremo. Aproximadamente, ¿cuántos años tiene el miembro de tu familia más mayor, por así decirlo? 64 años. 64 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a diferencia del uso de la mascarilla, pues hay una gran cantidad de datos. Si yo dibujara una tabla,
En este caso, pues tendría que poner una fila para 13, una fila para 14, 15, 16 hasta 64. Entonces, en este caso, ¿se debería o no se debería agrupar? Se debería agrupar. Se debería agrupar. Por lo tanto, para esta variable, la que es la edad, se requiere una tabla para datos agrupados. Ahora, ¿cuál es la forma de la tabla? Vamos a ver entonces, ¿ya? Una vez con los datos que yo he obtenido, ahora un momento, déjenme para compartirles esta pestaña. Perdón. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la primera tabla, ¿qué voy a hacer yo? Primero escribo uso de mascarilla. Luego, en este caso, pues, yo pondría las posibilidades. ¿Qué posibilidades dijimos que había para la respuesta al uso de mascarilla? ¿Qué El posibilidades sí, había? el Y no. no. Sí y no. Entonces yo escribo sí y no. Muy bien. Ahora, pasado esto, pues lo primero que yo tengo que hacer un conteo. Tomo las entrevistas que yo he hecho, lo que yo he contado, las tablas que yo he recibido de mis compañeros y la mía, y empiezo en este caso a colocar eh, palitos según los datos que hay en este caso y en las entrevistas. Por ejemplo, a ver, en la tabla que yo les he compartido, una de las tablas que habían compartido ustedes es la siguiente, ¿ya? De la compañera Catherine Rojas, me imagino. Entonces, a ver, por ejemplo, para este estudiante, la primera, la primera respuesta fue no. Entonces, pues escribo un pequeño palito ahí. La segunda respuesta fue sí. Entonces, escribo un pequeño palito ahí. Luego la siguiente fue no. Entonces, al no, agrego otro contador. La siguiente, de ahí para abajo fueron sí. O sea, ahí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Supongamos que solo esos datos voy a utilizar, ¿ya? Porque no voy a poner acá a trabajar con los 50 datos, los 60 datos con los que deberían trabajar ustedes. ¿Qué me toca hacer a mí? La frecuencia minúscula, en este caso, la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos dijeron que sí según la encuesta de su alumna, perdón, de su compañera Catherine? 7. 7. ¿Seguros? 8. 8, ¿verdad? Porque al principio fue 1 y luego fueron 7 más.
Entonces serían 8. Luego ahora, ¿cuántos dijeron que no? 2. 2. Muy bien. Entonces, con estos datos, yo voy a encontrar el total. Supuestamente me debe dar el número de personas al que yo he entrevistado. Entonces, con esto me da 10. Una vez con este dato, pues yo voy a encontrar el FI, que es el acumulado. Habíamos dicho en este caso que es la suma de todas las filas, ¿no? Por ejemplo, como acá hay una fila, yo escribo el mismo 8. Pero para la siguiente fila, yo sumo este más el FI minúscula de la siguiente fila, o sea, 8 más 2. En este caso, ¿cuánto va a ser? 10. Y este número, pues, tiene que coincidir con el total. Luego, ¿qué hago? Voy a encontrar la frecuencia relativa. ¿Cómo encuentro la frecuencia relativa? Voy a dividir el FI entre el total. O sea, 8 entre 10. En este caso, como yo estoy utilizando una tabla de Excel, por así decirlo, pues yo puedo utilizarlo como calculadora, ¿no? 8 entre 10, 0.8. Ahora, para el siguiente, para el no, ¿qué debería dividir yo? A ver, voluntario, por favor. 2 entre 10. Muy bien. 2 entre 10. Que pues me sale 0.2. Si yo en este caso sumo ambos, 0.8 más 0.2, me sale 1. Y finalmente, en una tabla, yo tengo que encontrar el HI, pero porcentual. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro el HI porcentual? Fácil. Tomo el valor del HI y lo multiplico por 100. 0.8 por 100. En este caso, también puedo utilizar como calculador la tabla que yo estoy utilizando. 8 por 100 me da, 0.8 por 100 me da 80. En este caso no olvidemos que estamos hablando de porcentajes. ¿Ya? Estamos hablando de porcentajes. 80%. De igual forma, 0.2 por 100, ¿qué porcentaje me daría? 20%. Muy bien, 20%. En total, ¿cuánto suma? 100%. 100%. Muy bien. Eso también es porcentaje. Eso sería en este caso para la primera tabla. En la segunda tabla, pues, tienen que usar una forma especial, porque van a tener ustedes 50 datos. Perdón, 60 datos tienen ustedes. ¿Cómo es que yo voy a realizar eso? Les tengo acá un pequeño ejemplo. Supongamos que yo en este caso, antes de pasar, ¿hay alguna pregunta respecto de la tabla que se elaboró? Algo así ustedes más o menos tienen que hacer. Pero recuerden que ustedes no tienen solo 10 datos, tienen 60. ¿Alguna pregunta? Miren, hay 15 personas aquí, 15 de ustedes. ¿Alguna consulta o todos ustedes ya lo han realizado la actividad ya? A ver, por ejemplo. Ángela, Dávila, ¿ya presentó su actividad? No recuerdo. O Luis Esteban Requejo. ¿No tiene ninguna duda de la primera tabla? Cuando lo vas a lograr salir,
¿Nadie tiene dudas, chicos? ¿Todos lo han hecho? ¿Todos lo han entendido? Bueno, yo voy a explicarles entonces, porque me imagino que la gran parte de ustedes no ha podido presentar, entonces es porque no han podido realizar también la tabla de datos no agrupados. Les tengo un pequeño ejemplo en este caso, es una entrevista a 50 personas y se tuvo los siguientes datos, ¿no? Entonces, para elaborar primero la tabla de datos no agrupados, hay un conjunto de pasos. El primer paso es encontrar lo que se llama rango. Lo que tengo que hacer es localizar el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, si ustedes podrán darse cuenta, el valor máximo es 40 años y el valor mínimo es 10 años. Entonces, para llegar al rango yo tengo que restar. 40 menos 10 es 30. Todavía no hago nada con ese valor. El segundo paso es encontrar el número de intervalos. Entonces, el número de intervalos representado por K es la raíz cuadrada del total de datos. En este caso, como dijimos, hay 50 datos. Entonces, la raíz cuadrada de 50 es aproximadamente 7. ¿Sí? Sin embargo, hay ciertos criterios para tomar. No va a ser exactamente este 7. Tú puedes tomar un número anterior o un número posterior. Por ejemplo, como en este caso salió 7, puede ser o 6, o 7 u 8. ¿Cómo voy a definir cuál de los tres valores yo voy a tomar? Con el siguiente criterio. El número que yo tome tiene que ser divisible o tiene que dividir exactamente con el número del rango. En este caso que es 30. Yo digo 30 entre 6, 5. División exacta. 30 entre 7, pues no tiene una división exacta. 30 entre 8 de igual forma. Entonces es preferible tomar un valor con el que sea divisible. Por lo tanto, en este caso, pues, el número de intervalos va a ser 6, para mi ejemplo. Y voy a pasar a hallar la amplitud. La amplitud es igual a la división del rango entre el número de intervalos. En este caso, 30 entre 6 me da 5. La amplitud me va a dar cada cuánto van a ir los intervalos. Yo tengo que recordar estos tres valores. Intervalos, número de intervalos, la amplitud y el valor máximo y mínimo. Una vez tenido esos datos, voy al siguiente paso. Diseño una tabla parecida a esta. Como hay 6 intervalos, yo le coloco en este caso 6 filas en blanco. Voy a determinar primero los intervalos. ¿Cómo determino primero los intervalos? Con dos valores. Con el valor mínimo, en este caso fue 10, y la amplitud, que es 5. ¿Cómo encuentro el primer intervalo? El primer intervalo va a ser el valor mínimo, coma, valor mínimo más la amplitud. Es decir, 10, 10 más 5, que en este caso sería 10,15. Luego, los demás intervalos son más sencillos, porque en este caso, pues, va de 5 en 5 por la amplitud. Como les decía, la amplitud nos dice cada cuánto van los intervalos. Entonces, el siguiente intervalo sería 15 y 20. El siguiente intervalo sería 20 y 25. El siguiente intervalo, 25-30, 30-35 y 35-40. Ahora, con estos intervalos, yo voy a encontrar un elemento que es necesario para luego lo que van a desarrollar la media o el promedio, que se llama marca de clase. La marca de clase, pues va a sumar a los dos números que tienen los intervalos y lo va a dividir entre 2. Es decir, 10 más 15 entre 2, que es igual a 12,5. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente intervalo, 15 más 20, sería 35 entre 2, 17,5. Y lo mismo hacemos con los demás. 20 más 25 entre 2, 22,5. Pero también me doy cuenta que esto también aumenta de 5 en 5. Es decir, también sigue con la misma amplitud.
12.5, 17.5, 22.5 y así sucesivamente. Una vez que tengo estos datos, los intervalos y la marca de clase, voy a hacer lo que es el conteo. Esto es lo mismo que hicimos anteriormente con los 10 datos. Por ejemplo, con los 5 primeros datos de la primera fila, por ejemplo, el primer dato es 15. Yo no voy a ponerlo en el primer intervalo porque en este caso es abierto, es decir, no lo toma. Yo lo voy a tomar en el segundo intervalo, porque ahí está cerrado el intervalo. El segundo es 22, que va en el tercer intervalo. El tercero es 11, que va en el primer intervalo. El siguiente es 24, que va en el cuarto intervalo. Y así sucesivamente voy a hacerlo, ¿no? Con todos, entonces, una vez hecho el conteo de todos, pues vamos a poner las frecuencias. Acá ha habido 10 elementos, 5, 4, 15, 11 y 5. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con las edades, las 60 edades que ustedes tienen. Una vez hecho eso, se repite lo mismo de la tabla anterior. La frecuencia acumulada van sumando 10, 10 más 5, 15, 15 más 4 más 15, 19, 15 más 19, 34 y así sucesivamente. Para hallar la H, pues voy a dividir como en la tabla anterior, 10 entre el total 50, 0.20, 5 entre el total 50, 0.10 y así lo van a hacer. Para hallar el porcentual, voy a multiplicar el relativo por 100%, lo mismo que la tabla anterior. Y de esta forma, hallan lo que es la tabla de frecuencia para datos no agrupados, para datos agrupados, perdón. Una vez que tienen estas tablas, pueden responder a ustedes a las 3 preguntas que se han planteado. Entonces, chicos, pues yo les he querido dar una pequeña ayuda a los que no habían presentado. No va a haber reto hoy día. Voy a intentar llamarlos en estos días a ustedes y a sus familiares, a su apoderado en este caso, para poder ver qué está pasando, porque algunos no están presentando. Entonces, yo he tratado de hoy día darles un pequeño alcance de lo que es o cómo se resolvía el reto. Espero que les haya servido. De igual forma, yo lo voy a subir este video al grupo para que ustedes puedan tener acceso a esto, ¿sí? Entonces, pues, chicos, se ha pasado un minuto, discúlpenme. Espero poderles podido ayudar de alguna forma. Traten de participar, por favor, esa es la recomendación. No se conecten y dejen ahí el celular tirado y se van a otro lado, porque pues esas son las clases que vamos a tener por lo menos hasta 2, 3 meses. Entonces, chicos, cuídense mucho. Disculpen nuevamente que me haya pasado 2 minutos. Gracias por su participación. No olviden dejar por favor su asistencia en el chat. Se cuidan, buenas tardes.